preocupante. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué se están registrando nuevamente estos casos en nuestro país? Vamos a conversar al respecto con el doctor Manuel Espinosa, él es infectólogo del MINSA. Doctor Espinosa, buenas noches y bienvenido a ¿Qué está pasando? Perla, muy buenas noches y gracias por esta invitación. Bueno, estamos muy preocupados, doctor, por lo que está sucediendo con esta enfermedad. El ministerio ha anunciado que se va a ordenar o que se ha ordenado una alerta epidemiológica a nivel nacional para que todos los centros de salud y postas médicas estén atentos a casos sospechosos de difteria que podrían presentarse. ¿Qué es lo que ha sucedido, doctor? ¿Por qué esta enfermedad ha vuelto? Ya se ha llevado la vida de dos personas, una criatura de 5 años y ahora una mujer de 69. Ya desde el año 2018 estábamos en alerta, sobre todo en Sudamérica, por la aparición de casos de difteria en otros países. El ejemplo más cercano es Brasil, Venezuela, Colombia y un poco más hacia la parte central está Haití. En ese momento estábamos preparados para de repente el posible ingreso de esta infección con migrantes, pero nuestra fortaleza en ese momento era que nuestras coberturas de vacunación eran adecuadas, cosa que no ha ocurrido desde que empezó la pandemia. Con la pandemia, un grupo importante de niños menores de 1 año no ha podido ser inmunizado correctamente, adecuadamente. Y de igual manera, ¿no?, los refuerzos que deben recibirse también se han dejado de poner porque muchos centros de atención en el primer nivel no han podido dar ese tipo de soporte. Doctor Espinosa. Con 2 casos implica, digamos, que el sistema está alerta, ¿no? Estamos buscando. Y el último caso, nadie sospechó que fuera difteria, sino que fue un hallazgo de la investigación. Doctor Espinosa, el esquema de vacunación de los niños, me parece importante poder insistir en ese tema. Hasta donde sé, la difteria se coloca en el primer año de vida. Usted nos habla de unos refuerzos también, pero el esquema de vacunación implica una serie de vacunas desde que nace hasta los 4 años y 11 meses como una primera fase. Luego vienen vacunas cuando son más grandecitos. No sé si podría, por favor, explicarnos al respecto. Claro, usualmente la vacuna, digamos, en el esquema nacional se pone en el segundo mes, 4.º mes y 6.º mes de vida. Luego vienen los refuerzos, ¿no? hasta los 7 años, incluyendo, ¿no? Incluye la vacuna llamada pentavalente, en donde se considera justamente una variación de la vacuna que tiene un componente acelular. Después de los 7 años solamente ponemos la vacuna llamada DT, vacuna contra difteria y tétanos. Y esa vacuna se pone como refuerzo idealmente en la población general cada 10 años. Y en lo que trabajamos en salud, esos refuerzos nos los ponemos cada 5 años. Me refiero a la vacuna contra la difteria y contra el tétanos, también llamada DT. Entonces, nosotros como adultos deberíamos vacunarnos contra la difteria otra vez. Claro, es parte del esquema, ¿no? Es parte del esquema, digamos, internacional que el Perú ya lo adoptó hace muchos años. Es una forma de vivir, ¿no?, esto de inmunizarnos de forma continua. Nuestra fortaleza en el pasado fue que las coberturas eran más o menos adecuadas y el riesgo permanente fue justamente la población de países vecinos, justamente una población migrante, por las cuales asumimos que ingresó la bacteria nuevamente. Esta bacteria, como ustedes ya han difundido en forma amplia, tiene unas variantes de esta bacteria tienen una toxina y justamente la toxina es la que provoca el mayor daño y la posibilidad de morir en la persona afectada. Doctor, entiendo que antes de la pandemia la cobertura de vacunación a nivel nacional estaba en un 80% y a raíz de la cuarentena y todo lo que estamos viviendo, me parece que no sobrepasa un 40-45%, es decir, hay muchísima más gente o muchísimos más niños que no han cumplido con este esquema de vacunación del Ministerio de Salud. Sí, así es. O sea, cuando hablamos de coberturas esperadas en base a los nacimientos por cada año. Entonces, esas coberturas se calculan mucho antes, incluso de que nazcan los niños. Por estos meses de pandemia, que ya estamos entrando al 10º mes de pandemia, se ha bajado la cobertura tremendamente y la estamos en este momento intentando
entrar a los lugares llamados focales, lugares donde posiblemente hubo la transmisión. No sabemos en qué momento ocurrió, pero además de estar investigando, lo más importante, más que saber cómo ocurrió, lo que se hace de inmediato es vacunar rápidamente en los lugares donde se supone que pudo haber adquirido la infección este niño o estas personas. Lima es una metrópoli donde confluyen una serie de personas, sobre todo muchos migrantes. Gamarra mismo es un lugar también de amplia diseminación. Cuando yo hablo que alguien se infecta en Gamarra, no solamente puedo referirme a Lima, ya me refiero prácticamente a diversos lugares de Lima o incluso a todo el país, porque a Gamarra llegan personas para comprar grandes cantidades y se van a otras partes del país también. Así es. Doctor, ¿qué tan contagiosa es la difteria? Entiendo que es 3 o 4 veces más contagiosa que el coronavirus. No es tanto así. La difteria se comporta como cualquier otra bacteria, como cualquier otro microbio que se transmite por vía respiratoria, a corta distancia, por contacto incluso, y un poco menos por aerosoles. Incluso, si ustedes recordarán, hay también otras formas, como la forma llamada cutánea. El problema, digamos, de la forma de piel en piel o de la forma que en fosas nasales o en la garganta, es que como ya no se ve esta enfermedad hace más de 20 años, posiblemente una gran parte de los médicos que manejan pacientes en este momento nunca han visto un solo caso de difteria en toda su vida de profesional. Por lo tanto, a veces les es difícil poder diferenciar o de repente poder captar estos casos. Claro, es por eso que la gran preocupación del Ministerio es difundir las características más importantes y sobre todo vacunar. Le preguntaba esto porque, por ejemplo, en el caso del COVID, una persona puede contagiar hasta 3 personas. En el caso de la difteria, claro, ¿qué tan contagioso es? Y en verdad, digamos, va a depender mucho, digamos, del escenario en el que uno viva. Teóricamente, nuestra población tiene un gran bolsón de personas que ya han sido inmunizadas en el pasado, a diferencia de la COVID. Este gran bolsón implica que la transmisión no es tan grande o no es más alta que la que ocurre con la COVID-19. A veces damos pie a que mucha gente que domina más estadística empieza a opinar sobre la posible transmisión de difteria con relación a si es más fácil o de repente es mucho más rápida que lo que ocurre con el SARS-CoV-2. En este caso no es tanto así como se está pintando. Tenemos un gran grupo de personas que están inmunizadas, niños mayores de 2 años que están protegidos, pero aún así, por este fenómeno de la pandemia han ocurrido diversos cambios sociales, incluso de movimientos internos. El caso, por ejemplo, del primer pacientito, la pacientita que falleció, se movilizó hace un año desde Contamana y nunca recibió vacunas más que las vacunas del nacimiento, como la BCG. Tenía ya 5 años y no tenía más vacunas. Acá se habla de una baja, digamos, de la guardia, vamos a decir así, tanto de los padres como del sistema. Y esto ocurre en problemas, digamos, sociales como lo que ocurre por la pandemia de la COVID-19. Doctor, el caso de hoy día... Sí. Quisiera, por favor, aprovechar esta entrevista para comentarle una propuesta que ha surgido en España. No tiene que ver con la difteria, tiene que ver más bien con la transmisión del COVID-19 en el sistema de metros de España, ¿no? En el sistema de transporte público. Un grupo de científicos ha recomendado evitar hablar en buses o, por ejemplo, en los vagones de los trenes. Vamos a ver esta nota. Las mascarillas y los protectores faciales poco pueden servir si los mismos usuarios los vulneran para sobarse los ojos y tocarse la nariz. Peor aún dentro de los buses de transporte público. Seguir correctamente las medidas de seguridad, sin embargo, no evita en un 100% el contagio de COVID-19, sobre todo en lugares cerrados como buses, trenes o metropolitano. Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España recomendó no hablar dentro de estos vehículos para así reducir la carga viral en el aire. Según los científicos, al hablar en un bus por teléfono celular, el ser humano emite 50 veces más aerosoles que en una conversación personal. Y como ya ha sido manifestado, una de las principales causas de contagio se encuentra en las partículas que quedan en el aire al estornudar.
Evitar hablar en el transporte público significaría reducir enormemente la probabilidad de contagios. Utilizar mascarillas y mantener ventilado el vehículo, dicen los científicos, ayudaría mucho más. Lo que pasa también en España es que cuando uno toma el servicio de transporte público, me refiero al metro, hay como subterráneo en la mayoría por ejemplo en Barcelona, casi toda la ciudad tiene el metro subterráneo, no se escucha cuando uno habla, entonces tienes que gritar, tienes que alzar la voz para que la otra persona te escuche. Si a esto le sumamos la mascarilla, hay un doble esfuerzo por hacerse escuchar. Doctor, ¿usted cree que esta propuesta de evitar o prohibir hablar en el servicio de transporte público también pueda o deba aplicarse en nuestro país? Yo pienso que sí, al menos lo que trabajamos en control de infecciones, sobre todo en infecciones que se pueden transmitir por vía aérea, vale decir por aerosoles, ¿no? Estas microgotitas que flotan en el aire y se desplazan a muchos metros de distancia. Entendemos que esto es correcto. Cuando menos abra la boca yo para gritar, hablar, reír o cantar, la cantidad de aerosoles que yo puedo emitir va a ser mucho menor. Y aún con la mascarilla puesta, esos aerosoles pueden escapar ligeramente. Por lo tanto, la mascarilla, el escudo facial, reducen el riesgo, pero el riesgo se reduce mucho más si mantengo la boca cerrada. Es por eso que también una indicación es que en los restaurantes, si es que uno va a un restaurante, si entra a tomar un alimento dentro, debería evitar hablar. No debe hablar ni por celular, ¿no? Entra a comer sin abrir la boca más que para ingerir alimentos y no emitir ningún sonido. Ese es correcto. Y esto lo empleamos en otras enfermedades como por ejemplo la tuberculosis desde hace más de 20 años en control de infecciones. Bien, doctor. Antes de cerrar esta entrevista, quiero retomar el primer tema. Síntomas de alarma en caso de difteria, por favor. Sí, básicamente la difteria es una enfermedad transmisible que da un cuadro respiratorio. Puede haber solamente un proceso como una pequeña gripe, malestar, la nariz se puede obstruir, dolor de garganta. Si esto sigue avanzando y el padre es observador, va a ver que en las fosas nasales puede aparecer una pequeña membrana media amarillenta que si la mueve empieza a sangrar un poquito. Si abre la boca, porque el niño dice que le duele mucho la garganta, va a ver que dentro de la garganta va a haber unas pequeñas membranas amarillentas y si hace un esfuerzo incluso pueden también sangrar. En forma simultánea el cuello se puede engrosar. Por lo tanto, si uno se da cuenta, puede parecerse mucho a algunas de las molestias que da la COVID-19. En ambos casos, los padres tienen que estar justamente preparados para poder discernir y de repente ver la posibilidad de llevar a este niño, sobre todo eso va a ocurrir más frecuentemente en niños, a un centro asistencial donde va a poder ser evaluado y posiblemente puedan hacer el diagnóstico rápidamente y dar el tratamiento inmediato. Doctor, el tratamiento es muy sencillo, con antibióticos comerciales de muy bajo valor. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta información tan importante. Es el doctor